Buenos días, un saludo. Bienvenidas, bienvenidos a todos los aquí presentes en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED. Y quiero enviar un saludo también a todos los que nos siguen on streaming a través de canal.uned.es. Elecciones a rector, rectora UNED 2018. Parece que fue ayer cuando estábamos en este mismo salón haciendo otro debate. Ha pasado poco tiempo, ¿verdad? Vamos a realizar un debate que nos permitirá conocer las ideas y propuestas de los tres aspirantes, candidato, que concurren a estas elecciones. Les recuerdo que la votación se realiza mediante voto electrónico, algo en lo que la UNED es pionera, ya tiene experiencia además en este tipo de votaciones y que podrán realizarse desde el día 8 de noviembre hasta el día 14 en primera vuelta y entre el 19 y el 29 de noviembre, si fuera necesario, en segunda vuelta. Quiero recordarles que es vital la participación activa porque toda elección es importante, primero como un ejercicio democrático y como posibilidad de marcar el futuro de nuestra universidad en los próximos 4 años. Como propuesta para este debate se ha acordado la inclusión de 3 apartados. El primero de ellos, los candidatas, disponen de 5 minutos para realizar una presentación y será la primera toma de contacto que nos acerque a la motivación y la razón de su candidatura. En segundo lugar, daremos paso a las preguntas que se hayan recogido entre los asistentes a este acto. Les recuerdo para ello, imagino que ya están informados, que al fondo de la sala hay 6 urnas en las que pueden incluir su pregunta. Estas se recogerán próximamente para no interrumpir luego el buen recorrido del debate. Cada respuesta están diferenciadas según los temas. Cada candidato, candidata tendrá 2 minutos para responder a esas preguntas. Y el tercer apartado y último, cada aspirante al rectorado de la UNED contará de nuevo con 5 minutos para exponer sus propuestas, sus ideas acerca de la universidad que queremos. El orden de intervención se ha establecido mediante sorteo antes de comenzar este debate. Juego limpio. Están sentados, sentadas según el turno que ha salido del sorteo. Y era una mano inocente porque yo he estado presente, ¿eh? El debate nos llevará 1 hora y cuarto aproximadamente. Recuerdo a los candidatos, candidatas, necesidad de ajustarse a los tiempos establecidos para cada intervención. Yo seré un poco riguroso en eso, ya que de ello depende que todos tengan las mismas oportunidades y que el debate resulte más ágil y fluido. Quiero solicitar la colaboración de todos los asistentes que nos acompañan en esta sala. Gracias, en primer lugar, por acercarse hasta aquí. No se podrán realizar manifestaciones a favor o en contra de algún candidato o candidata, por respeto y consideración a los 3, por supuesto, y como medida de cortesía el público solo aplaudirá al final del acto. Vuelvo a repetir que las preguntas que se pueden realizar las podéis incluir en las urnas que están en el final de la sala. Y ya voy a presentar a las candidatas, candidato a estas elecciones a rectora, rector UNED 2018. Son, según el orden establecido en el sorteo, primero es María Encarnación Sarriá Sánchez, catedrática de Universidad del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología. En segundo lugar, el sorteo ha querido que sea el profesor doctor Ricardo Meirá Lusón, catedrático de Universidad del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de Filología. Y cerrando este turno, la profesora doctora Carmen Victoria Marrero Aguiar, catedrática de Universidad del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología. Comenzamos la primera intervención entonces. Tiene 5 minutos, recuerdo, para presentar la razón de su candidatura. Interviene en primer lugar Encarnación Sarriá. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y a todos los que nos seguís vía streaming por vuestro interés en la participación en este proceso. Todos los que estamos aquí compartimos algo muy importante, tenemos algo en común. Nos importa la UNED, la sentimos como nuestra. Pero además de eso, muchos de los que estamos aquí, si no todos, lo que estamos es muy preocupados por la UNED.
Los datos que tenemos nos indican que estamos en un proceso delicado. Es decir, en los últimos tiempos la evolución, o quizás sería más justo decir la involución de la UNED, nos ha colocado en una situación delicada. Sirva como referencia que desde el 2013 hemos perdido más de 26.000 alumnos en la matrícula de las enseñanzas de grado. Y en lo que se refiere a los másteres universitarios, hemos perdido posiciones de ser la primera opción, la que tendría la mayoría de los estudiantes, a pasar a ser la tercera universidad dentro de los estudiantes que buscan la modalidad a distancia, la modalidad no presencial, la tercera atendiendo solo a un 21% de ese colectivo. Ya nos sobrepasan 2 universidades privadas. Estas cifras indican que el supuesto avance en realidad es una creciente pérdida de relevancia. Nos estamos quedando atrás, nos están sobrepasando. Teniendo en cuenta la confianza que hay en nuestros títulos, el prestigio que tenemos adquirido por la experiencia, el excelente capital humano, experto, especializado, con experiencia de esta universidad y los recursos de que disponemos, estos resultados son difíciles de aceptar y de entender. Entiendo, por tanto, que algo está fallando. Algo ha fallado y algo está fallando en la organización de esta universidad y en la dirección y el gobierno de esta universidad. Muchos de nosotros, además, estamos preocupados porque el primer paso para resolver un problema es verlo como tal, afrontarlo. Y un análisis de lo que ha ocurrido en estos años basado en la autocomplacencia no nos da muchas esperanzas de que realmente se vayan a afrontar los problemas. A esta situación singular de la posición, el momento en el que está la UNED, se une la realidad de que estamos en un entorno de cambio acelerado, un entorno además muy competitivo. La UNED necesita reaccionar, necesita ponerse en marcha, recuperar este precioso tiempo perdido de estos años. La UNED, para funcionar, necesita un liderazgo claro, capaz de hacer análisis, pero de tomar decisiones y de aplicar medidas. Tenemos que tener un plan de trabajo con un horizonte de qué universidad queremos. Yo he presentado en esta candidatura un proyecto con objetivos, con medidas concretas, con un planteamiento de la universidad que queremos, que consideramos que podemos lograr. Una universidad que no solo sea competente, sino que pueda ser competitiva, que aproveche todas las posibilidades del mundo digital, pero que también sea capaz de adaptarse a las exigencias de la cultura del mundo digital. Una universidad que sea la universidad de referencia para aquellos ciudadanos que busquen la modalidad de enseñanza flexible y compatible con otras actividades de la vida. No podemos renunciar a nuestro liderazgo. Tenemos que recuperar posiciones y afianzar y aumentar nuestra relevancia. Una universidad que ponga el centro de su atención y de su actividad en el estudiante, que se actualice de forma permanente, que pueda proporcionar las condiciones que faciliten su estudio y hagan realmente justicia al enorme esfuerzo que realizan nuestros estudiantes. Una universidad que ponga en valor e integre realmente en su actividad a los centros asociados, que tienen un enorme potencial que, a mi juicio, en este momento está desaprovechado. Una universidad que, por supuesto, por su carácter de universidad, potencie su capacidad de producción investigadora y de transferencia del conocimiento a la sociedad, que sea capaz de apoyar, de atraer y de retener el talento. Una universidad que no solo sea un contexto de oportunidad importante para nuestros estudiantes, sino que facilite y apoye el desarrollo profesional de todos sus trabajadores. Que tenga capacidad de reacción para responder a las nuevas demandas, con una oferta académica atractiva que realmente dé respuesta a las demandas sociales, que está también en proceso continuo de transformación, incluyendo planes actualmente demandantes como es la internacionalización. Por supuesto, una universidad que además sea capaz de hacerse visible y de lograr el reconocimiento social que se merece y la financiación. Y una universidad comprometida socialmente, que contribuya a la equidad, a la igualdad de oportunidades y a la inclusión. Gracias, Encarnación Sarriá. Faltaba más. El turno de palabra ahora corresponde a Ricardo Mairán. Adelante. Muchas gracias, queridas y queridos amigos, los aquí presentes y los que nos siguen por Canal UNED. Muchas gracias por vuestro interés en el proceso electoral.
Es un privilegio para mí encabezar una candidatura plural, fruto de una ilusión colectiva, la ilusión que tienen muchas personas, aquellas personas que están convencidas de las enormes posibilidades que ven en la UNED y que confían con entusiasmo en su futuro. Confían con entusiasmo en su futuro porque conocen sus valores y conocen igualmente las capacidades y la dedicación de todo el personal que cotidianamente sostiene, y me vais a permitir que diga, que hace nuestra universidad. En sus 46 años de historia es esa comunidad de personas precisamente la que ha demostrado con grandes dotes para convertir en referente nacional e internacional a nuestra universidad en lo que a la igualdad en el acceso de la educación superior se refiere. Estamos en una posición privilegiada y además contamos con los mejores instrumentos para seguir siendo referentes en las principales agendas de educación global, alineando nuestras políticas con aquellas agendas más relevantes en docencia e investigación, la Agenda 2030, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2020 para la modernización de las universidades. No podemos perder esta oportunidad y no debemos abandonar esta aspiración. Debemos ser ambiciosos en nuestros objetivos de futuro. Y ahora bien, no hemos de perder de vista no solo nuestras fortalezas, sino sobre todo nuestras debilidades, porque al hacer el análisis de nuestras debilidades nos permitirá articular un proyecto factible, coherente, a largo plazo, con los pies en el suelo y realista. Es preciso no tener únicamente en cuenta el qué queremos conseguir, sino sobre todo el cómo queremos conseguirlo, teniendo muy claro que el cómo viene inmediatamente después del qué. No basta con identificar los problemas, ni siquiera con vislumbrar con clarividencia las soluciones a las que aspiramos. En mi opinión, hace falta saber cómo plantearlas, cómo trabajarlas y, sobre todo, me vais a permitir, que cómo alcanzarlas. En este sentido, los diferentes puestos que he desempeñado en la universidad me han proporcionado una profunda comprensión de sus fortalezas, pero también de sus debilidades, de los retos a los que nos enfrentamos en el corto y medio plazo y, sobre todo, de la urgencia de articular una necesidad a largo plazo. Conozco los problemas y los desafíos que nos aguardan y sé qué modelo de universidad quiero. Un modelo moderno e innovador, pero también un modelo posible, sensato y creíble. Nuestro proyecto, que ha sido debatido con todos los colectivos de la comunidad universitaria, incluye un programa con más de 130 medidas, fruto de un diagnóstico experimentado, reflexivo y serio, cuya puesta en práctica nos va a permitir articular ese modelo de universidad al que aspiramos. Me vais a permitir que comparta algunas de estas acciones con todos vosotros. Nuestro eslogan es "Sí avanzamos", y sí avanzamos para estabilizar, ampliar y rejuvenecer la plantilla de profesorado y de personal de administración y servicios. Tenemos que ser capaces de retener el talento que generamos y además captar talento nuevo y ofrecer oportunidades para el crecimiento profesional y personal. Si avanzamos para situar a los estudiantes en el centro del proyecto transformador, mejorando el servicio que prestamos, con una apuesta decidida por el fortalecimiento de los centros asociados y con una apuesta decidida para la mejora de las tutorías presenciales y virtuales, acercando así aún más la universidad a nuestra razón de ser, que son los estudiantes. Si avanzamos para abordar la innovación tecnológica en el marco de un modelo metodológico basado en la tecnología. Si avanzamos para impulsar decididamente la investigación de calidad, así como la transferencia del conocimiento y, sobre todo, reforzar nuestra presencia internacional con visión de futuro. Si avanzamos en impulsar políticas en favor de la igualdad de género, de la equidad y de la inclusión. Si avanzamos en elaborar un nuevo sistema de financiación que nos permita competir en las mismas condiciones que otras universidades. Sé que con el esfuerzo y el compromiso de todos, si avanzamos, y aún más, avanzaremos hacia la modernización, la innovación y la digitalización en todos los ámbitos, en investigación, en transferencia y en divulgación científica, por la calidad hacia el mundo y con la sociedad. Y lo más importante, si avanzaremos contigo, si cada uno de nosotros da lo mejor de sí mismo, que es mucho, que lo es todo, habremos ganado el futuro. Gracias, Ricardo Mayral.
Bueno, para cerrar esta primera intervención de los 5 minutos en los que se presenta la candidatura, las razones, las ideas que mueven a la presentación de esta candidatura, cerramos el ciclo con Victoria Marrero. Adelante, Victoria, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos los que están aquí, los que nos siguen a través de las redes. Yo tengo 8.208 razones para estar aquí esta mañana. Fueron los votos que recibimos hace solo un año, cuando nos presentamos, porque efectivamente hace muy poco tiempo desde entonces, sobre un total de 11.700 votos emitidos, 11.700 y pico. Una vez ponderados los resultados, obtuvimos el 48% de los apoyos y perdimos las elecciones, nada que objetar, pero indudablemente una mayoría de esos electores estaba pidiendo un cambio para esta universidad. Por eso, cuando inesperadamente el rector recién proclamado abandona la universidad, yo sentí que tenía la responsabilidad que derivaba de la confianza de todas esas personas para volver a presentarles un proyecto de renovación y de impulso para la UNED. Es un proyecto que viene de atrás, porque es el resultado de un trabajo de años, de un equipo amplio de personas con experiencia en gestión y con un conocimiento profundo, no solo de la realidad de la UNED, sino de la realidad de la enseñanza a distancia en el marco nacional e internacional, y que parte de un diagnóstico que comparto en buena medida con mis compañeros candidatos. Estamos en una situación difícil. Esa situación difícil empezó con una inadecuación en la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la UNED, que nos puso un pie en el modelo de la educación presencial. A ese momento le siguieron 5 años de inacción, de falta de proyecto, que impidieron una revisión crítica de las medidas que se tomaron entonces, y en la situación actual tenemos una caída de matrícula evidente, que ya se ha comentado, que se intenta paliar a base de implantar nuevos planes de estudios con unas plantillas de PAS y PDI cada vez menores, una gestión cada vez más compleja, con unos procedimientos adecuados a la Administración General del Estado y muy alejados de los fines que pretende conseguir una universidad, y una mayor carga de trabajo que redunda en unos servicios con los que no nos sentimos satisfechos ni el profesorado ni el personal de Administración y Servicios. Sin embargo, y coincido también en esto con mis predecesores, la UNED tiene unas enormes fortalezas. Empiezo por considerar que su plantilla de profesorado y de personal de Administración y Servicio es una ventaja frente al resto de nuestros competidores inigualable. Tenemos además la red de centros asociados, los 6.000 profesores tutores que nos permiten una implantación territorial sin paralelo, y esa cantidad de estudiantes que sigue siendo la mayor a pesar de todo, y de antiguos alumnos que son nuestros mejores embajadores ante la sociedad. Con una visión adecuada y una orientación correcta, estamos seguros de que podemos mejorar nuestra vida en la UNED y ofrecer a la sociedad una UNED mejor. Por eso nuestro lema es vivir la UNED mejor. Yo no les voy a plantear, mi propuesta no es una serie de medidas para parchear una situación que lleva muchos años de deterioro. Es un plan coherente y estructurado que pretende recuperar los recursos tradicionales de la UNED y adecuarlos con las funciones para las que fueron creados a las formas del siglo XXI, casi mediados en los que estamos. En docencia e investigación proponemos, y voy a ir a medidas mucho más concretas de las que quizá hemos oído hasta ahora, calcular nuestra dedicación en STS y en horas, porque esa será la base de mayor fortaleza para negociar una plantilla que crezca más allá de la simple tasa de reposición. Proponemos pasar del 0,8% de personal de apoyo a la docencia e investigación, el menor de toda la Universidad Española, a la media del 15%, dotando el plan de investigación de 1 millón de euros el primer año. Proponemos, para revertir el descenso de matrícula, como han dicho mis compañeros, centrar el modelo de nuestra docencia en el estudiante, pero para eso con medidas como mejorar los cursos virtuales, tanto en lo que concierne a los recursos como en lo que concierne a la atención y a la evaluación, mejorar procedimientos de matrícula y reconocimiento de crédito. Queremos alinear los servicios de esta universidad y reconocer a la mitad de nuestros compañeros en la sede central, que son el personal de Administración y Servicio, para que tengan una carrera profesional con una RPT que se negocie de forma transparente. Queremos garantizar la escalabilidad de nuestro modelo, reconociendo la figura y las funciones del profesor tutor en un marco mucho más adecuado que el actual.
para que sean un recurso más eficiente para nuestros cursos y que garanticemos, como digo, la escalabilidad de nuestro modelo, y queremos revivir nuestros centros asociados con un plan director que nos permita integrarlos de forma mucho más eficiente en la estructura general de esta universidad, tanto en docencia de grado y de máster, como en investigación y transferencia. Y además queremos que sean una pieza esencial de la revitalización de nuestra presencia en las instituciones y de nuestra proyección internacional, que son ámbitos que hemos tenido lamentablemente muy abandonados en los últimos años. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Bueno, quiero agradecer a los 3 participantes el que se hayan ajustado de esa forma tan precisa al tiempo, porque es un respeto para todos y para el buen desarrollo del debate. Ahora estoy esperando a que me acerquen las preguntas que se han recogido en las 6 urnas situadas al fondo de la sala, para que las candidatas, el candidato, vayan dando respuesta por el mismo orden que se estableció al comienzo, y tendrán 2 minutos, recuerdo, se tendrán que ajustar a un tiempo más breve. Muchas gracias. La primera pregunta tiene que ver con el modelo de universidad y el futuro de la UNED. La pregunta dice así: definan su modelo de universidad en 5 palabras. Les van a sobrar los 2 minutos, ¿eh? Vamos a ver. Seguimos con el turno ahora de intervención. La primera pregunta corresponde al candidato Ricardo Mayral. Repito la pregunta. Sí, por favor. Definan su modelo de universidad en 5 palabras. Vamos a ver. En primer lugar, el modelo de universidad por el que claramente apunto es cultivar algo que está en nuestros estatutos fundacionales, es decir, que tenga una profunda vocación social, y para eso debemos apostar claramente por articular políticas de inclusión a favor de la igualdad de género, de la accesibilidad, etcétera, etcétera. Debe ser también una política, es decir, una universidad social que escuche las demandas que, en términos de formación, que nos plantea la sociedad del conocimiento. Y al responder a estas demandas, nuestra oferta educativa será más competitiva y más pionera. Necesitamos que sea una universidad cercana, la segunda palabra. Y por cercana quiero decir una universidad que llegue a los intereses de las personas y que logre concitar el interés de las instituciones y de las fundaciones y de los agentes más importantes para que sientan que deben invertir en nuestra universidad, pero también cercana, porque a través de nuestras redes de centros asociados podemos llegar cerca para resolver los problemas y los desafíos que competen a las regiones. Y en ese sentido hay una línea muy clara en nuestra propuesta para revitalizar esos centros asociados. Debemos ser una universidad, tercera palabra, puntera, innovadora, puntera sobre todo que vele por la calidad, que vele por articular políticas de investigación que tengan un reconocimiento en los principales índices y rankings bibliométricos. Es decir, que podamos atesorar grupos de investigación con líneas realmente pujantes. Queremos que sea una universidad de todos y para todos. De todos en el sentido de que todos esos programas que a lo mejor de todos esos colectivos como UNED Senior, la formación permanente, es decir, podamos acercar la educación a todas las personas y más. Y finalmente, quinta palabra, en mi opinión debería ser una universidad global, con una clara implantación en los centros en el exterior, puesto que nuestras vías de crecimiento pasan inexorablemente con la colaboración con universidades en el extranjero. Gracias. Es que, bueno, han sido las 5 palabras. Es el juego. Va con cierta desventaja aquí. A quien toca responder ahora es a Victoria. Te refresco la pregunta. No hace falta, Miguel. ¿No hace falta? Pues adelante. Bueno, las primeras 2 de esas 5 palabras serían renovación e impulso. Creo que son características básicas de nuestro proyecto, de nuestra propuesta para esta universidad, y así se entendió hace un año. Yo creo que eso fue un mensaje que conseguimos que llegara. La segunda sería la recuperación de nuestra posición
en el marco nacional e internacional que nos rodea. Creemos que hemos perdido mucho lugar en esa presencia y eso nos ha perjudicado desde muchos puntos de vista. Si tuviera que seguir definiendo con palabras precisas, yo creo que las siguientes dos serían dos adjetivos: coherente y exhaustivo. Yo creo que son dos rasgos que caracterizan a nuestra propuesta, que es el resultado de un análisis serio, que no es un análisis reciente, que llevamos años haciendo no solo un diagnóstico que en este último año no ha hecho más que confirmarse, sino también cotejando con toda la comunidad universitaria en la primera campaña, primera y segunda vuelta, y en esta que para nosotros es una especie de tercera vuelta, la plausibilidad de las propuestas que ofrecemos y enriqueciéndolas con el debate que hemos ido teniendo en cada uno de los actos. La cuarta palabra, escalabilidad. Nuestro modelo metodológico tiene que volver a ser escalable, es decir, tenemos que volver a recuperar la capacidad para atender a números grandes de estudiantes sin morir en el intento. Y para conseguir la escalabilidad hay elementos esenciales como reorientar la figura del profesor tutor. Y la última es presencia en la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. Como decía al principio, hemos abandonado muchas de nuestras acciones en el ámbito internacional. Nuestra presencia en las instituciones ha alcanzado cotas muy bajas en los últimos años y creemos que tenemos que recuperarlo porque tenemos que defender... ya se me acabó el tiempo. Gracias, Victoria. Bueno, ahora en último lugar interviene Encarnación Sarriá. ¿Te recuerdo la pregunta? No, gracias, la tengo fresca. Muchas gracias, Miguel. Arranco que luego vuela el tiempo. La primera palabra que yo utilizaría es pública, es decir, somos una universidad pública y yo creo que nos podemos sentir orgullosos de eso. Yo estoy convencida que la misión de la UNED sigue teniendo todo el sentido del mundo y que no hay derecho a que los ciudadanos tengan que buscar en universidades privadas el servicio de formación flexible y compatible que podemos proporcionar nosotros como entidad pública. Una universidad transparente, en el doble sentido, externo e interno, que pueda hacer una rendición clara de cuentas a la sociedad, pero al mismo tiempo que haya una dinámica interna de comunicación clara y transparente, no solo en los acuerdos, sino en los procesos de decisión y con explicación. Una universidad libre, que ejerza su autonomía, que no dependa de que nos marquen el paso y que vaya tomando las decisiones simplemente al albur de los acontecimientos, que tenga una visión proactiva y ejerza su autonomía, que en los últimos tiempos hemos ido perdiendo. Una universidad actual y lógicamente flexible, es decir, que sea capaz de renovarse, de dar una respuesta de actualización de metodológica y de tecnología y con la flexibilidad suficientes para poder responder a las demandas, porque el cambio es continuo y acelerado. Y por último, una universidad justa con los destinatarios de nuestro servicio. Tenemos la responsabilidad de dar la mejor versión de nuestra función, de dar la mejor versión de la formación e, insisto, de hacer justicia al enorme esfuerzo que hacen nuestros estudiantes y justa también con los profesionales, con todos los colectivos que trabajamos en ellos, cada uno en su papel. PDI, personal de administración y servicios, profesores tutores, personal de administración y servicio de los centros, directores de los centros y todos los responsables. Muchas gracias. No hace falta cronómetro, con estos candidatos. La segunda pregunta tiene que ver con docencia e investigación. Responderá en primer lugar Victoria. Y la pregunta dice así: ¿cuál es su propuesta para la financiación y mantenimiento de las infraestructuras de investigación y la construcción del edificio de ciencias? Directa. Muchas gracias. Vamos a ver, yo en realidad la respuesta a esta pregunta ya la he adelantado en mi exposición porque me parece uno de los temas esenciales para que sigamos siendo una universidad y no nos vayamos convirtiendo poco a poco en una Dirección General de Formación de Enseñanza Superior. La investigación es esencial, un objetivo prioritario para esta universidad. Ya hemos dicho que el primer año dedicaríamos 1 millón de euros al plan propio de investigación. ¿De dónde sale? De inversiones en tecnologías hundidas, por ejemplo, de mejorar la eficiencia de nuestros presupuestos. La financiación del
A propósito, luego paso al asunto del edificio de ciencias. Quiero terminar con un recordatorio sobre esta situación de desventaja competitiva en la que nos encontramos respecto a todos los demás nuestros compañeros del resto de las universidades españolas. La UNED sale en el informe de la universidad en cifras mencionada en una sola ocasión, y es para decir que tenemos un 0,8% de personal de apoyo a la investigación y el desarrollo frente al 15% de media y al 15% de media y el 33% de la universidad que más tiene. Esa situación tiene que cambiar. Edificio de ciencias. Nosotros creemos que eso no tiene que ser una inversión para un edificio. Tenemos que tener un plan completo para lo que va a ser el tercer campus de la UNED, que va a ser el campus de Las Rosas. No puede ser que se convierta de nuevo reactivamente en la solución a un problema concreto, mandando allí una facultad sola y aislada. Tenemos que tener proyectos para ese campus, y hay muchas líneas de actuación que desde nuestro punto de vista se pueden desarrollar allí, que tienen que ver con actividades de investigación. La gestión de eventos puede estar centralizada allí, y eso daría sentido a infraestructuras como las que se plantearon en un momento para ese campus. Lo que tenemos que hacer es sacar partido de esa fortaleza que de nuevo se ha convertido en una debilidad. Muchas gracias, Victoria. La siguiente intervención corre a cargo de Encarna. ¿Repito la pregunta, Encarna? No, creo que la ¿No? recuerdo bien. Gracias. Gracias, Miguel. Vamos a ver, yo creo que es urgente, para poder afrontar las necesidades que tiene esta UNED de inversión en tecnología y en infraestructuras, establecer un contrato de programa con el Ministerio. Es la vía. Contrato de programa para realmente tener recursos para inversión. No podemos pretender afrontar las necesidades de inversión que tenemos simplemente a través de la subvención nominativa y de la entrada de matrícula de nuestros estudiantes. Luego es una de las tareas urgentes a plantearnos. Entiendo además que el plan realmente no es resolver solo el edificio de ciencias, es efectivamente el desarrollo tal como estaba concebido inicialmente. Otra cosa es la paralización a la que nos hemos visto sometidos. Es el campus científico-tecnológico de Las Rozas, que no solamente sea la posibilidad de tener una vida de campus, como decía Victoria, el tercer campus, de varias facultades y escuelas, sino también puede ser un entorno de desarrollo para el emprendimiento, para crear viveros de empresas, donde uno de los ámbitos que tenemos claramente vías de desarrollo es precisamente en tecnologías, y en tecnologías aplicadas a la enseñanza a distancia, es decir, buscar los elementos que retroalimenten nuestro propio proyecto. Entiendo además que tenemos que buscar vías nuevas de financiación. Existen vías nuevas. No podemos depender exclusivamente de un solo financiador. Tenemos que seguir trabajando con las comunidades autónomas, y tenemos además que tener en este tema, como en muchos otros, una actitud más abierta e innovadora. Existen nuevas vías, existen las posibilidades, por supuesto, de las cátedras, pero también existen las vías de los micromecenazgos, donde podamos ofertar un elemento visible de la contribución que hace. Lo que no podemos pretender es que recibamos contribución de otro tipo de entidades a la caja general y que eso se diluya. Tenemos que presentarles productos concretos que les reconozcan y den visibilidad a su inversión. Y lo dejo aquí para no interrumpirme. Gracias, Encarna. Corresponde el turno ahora a Ricardo. ¿Repito la pregunta o no es preciso? ¿Sí? No, era el saneamiento de las infraestructuras en investigación, ¿no? Y el edificio de ciencias. Y el edificio de ciencias. Para nuestra propuesta, para nuestro proyecto, la investigación es un tema absolutamente fundamental y clave, y por consiguiente debemos preservar los entornos de trabajo en los que se desarrolla esta investigación, los laboratorios y las instalaciones. A mí me preocupa el estado en el que se encuentran muchos de estos laboratorios, y sí que me gustaría arbitrar e impulsar una serie de medidas concretas que nos va a permitir revertir y mejorar estas instalaciones. En primer lugar, yo creo que podemos dedicar una parte de los costes indirectos destinados a infraestructuras valorados en 300.000 euros, subirlos a 800.000 euros. De tal forma, así lo aparece recogido en un presupuesto de investigación que es de 1.935.000 euros. Esta es la primera medida. La segunda medida, yo creo que debemos hacer un diagnóstico serio de lo que tenemos, desde el animalario en la Facultad de Psicología, desde los
laboratorios en la Facultad de Ciencias, desde los laboratorios en las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales. Diagnóstico que nos va a permitir, sobre todo, diseñar e identificar cuáles son las debilidades y competir en convocatorias de infraestructura institucionales, que es donde está la fuente de recursos para este tipo de financiación. 2. Y 3. Lógicamente, al hacer el diagnóstico y organizar todo desde un punto de vista institucional, nos va a permitir poner en valor las actividades de investigación que hacemos, es decir, tarificar servicios para otras universidades y así obtener una fuente de financiación que entre nosotros no será nada desdeñable. Todo esto en el corto plazo. En el largo plazo, evidentemente, para obras de gran infraestructura como el edificio de ciencias, todo pasa, como es lo que hemos estado haciendo, lógicamente, por apostar por un contrato-programa, con una línea dedicada a las infraestructuras, pero yo preciso aún más. Dentro de ese contrato-programa es el capítulo 7 que tienen los ministerios dedicado a la dotación de grandes infraestructuras. En esa línea debemos financiar el edificio de ciencias y lo que pueda venir en ese edificio de ciencias, porque aquí hay que recordar que no solo es el edificio, también es la infraestructura alrededor. Finalmente, no. Finalmente, no. El siguiente turno de preguntas lo va a abrir la candidata Encarna. Está referida a los estudiantes y la pregunta dice así: ¿cómo explicar el descenso en el número de estudiantes de la UNED y el incremento en el de otras universidades no presenciales? Adelante, Encarna. Bueno, yo creo que la razón del descenso de los estudiantes es fundamentalmente porque no están encontrando en nuestra universidad la respuesta que esperan y que ya están viendo por experiencias que están teniendo a través de otro tipo de formación, que no necesariamente son enseñanzas, digamos, de 4 años, sino otro tipo de experiencias de formación menores. Han encontrado un tipo de respuesta a un tipo de servicios que no están encontrando en nuestra universidad. Es decir, claramente tenemos un problema en nuestra universidad que es de enormes desigualdades internas. Tenemos grupos que hacen maravillas, que tienen cursos virtuales riquísimos, tenemos equipos docentes volcados en la innovación docente y que dan una respuesta estupenda, totalmente actualizada, utilizando todos los recursos posibles ahora mismo para la enseñanza no presencial. Pero tenemos desigualdades dentro de la casa y no llevamos el mismo ritmo en todas las enseñanzas. Dependiendo de las experiencias que estén teniendo nuestros estudiantes fuera y cuando luego llegan a la universidad pueden sufrir un cierto desencanto. Tenemos además un problema que sabemos clarísimo de abandono, es decir, hay algo que no tenemos resuelto en la orientación previa que damos a los estudiantes en la matrícula y en los primeros elementos de contacto con ellos. Porque hay un elemento claramente de cierta decepción en parte del abandono. Entonces tenemos la responsabilidad precisamente de revisarnos, de actualizarnos y de apoyar a todos los equipos docentes con el máximo de recursos, tanto de asesoramiento como de apoyo técnico, para poder introducir elementos comunes que den respuesta a esa demanda social, que es que en el mundo digital las demandas son distintas porque hay muchos recursos disponibles, y al mismo tiempo que los equipos docentes se encuentren con el apoyo necesario, porque no podemos estar pretendiendo saber hacer todos de todo. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Ahora toca el turno a Ricardo. ¿Repito la pregunta o no es preciso? No, gracias. Vamos a ver, se habla de la caída de estudiantes y evidentemente es un problema que no podemos esquivar, que debemos afrontarlo, pero hay que contextualizarlo en sus debidos términos. Y voy a hacer referencia a datos que aparecen publicados del SIU, de acuerdo, que es la fuente oficial del Ministerio y que creo que nos va a permitir, sobre todo, contextualizar un poco y no hacer afirmaciones excesivamente exageradas. Evidentemente, en los últimos años sí que nuestra universidad ha perdido un número notable de alumnos, tal como aparece recogido en la Fundación CID, dato que se puede hacer extensible a todas las universidades. Sí, incluidas también las no presenciales, ¿de acuerdo? Me acuerdo que alguien me decía, no, es que las no presenciales han subido. No, las presenciales también han bajado, en grado, ¿de acuerdo? Estoy hablando. Entonces, eso por una parte. Evidentemente, esto no debe caer en la autocomplacencia, ni muchísimo menos. Tenemos un problema y lo vamos a tener que solucionar, pero cuidado, es un problema que se extiende a todas las universidades. De hecho, si sirve de algo, la UNED ha ido paliando y suavizando ese descenso de un 6,4%
en el 2015-2016 a un 0,6% este año, el 31 de octubre de este año. Pero lo que también, es decir, convendría que supiera la comunidad universitaria, que cuando yo digo que en las universidades no presenciales también se ha... Es decir, en las universidades presenciales ha habido, lógicamente, una caída tan sostenida como la nuestra, pero también en las no presenciales. Fíjense, la UOC, por ejemplo, ha bajado un 21%, frente a un 10,5% de nuestra universidad. Dicho esto, en fin, y habiendo contextualizado debidamente los datos, efectivamente no podemos ser complacientes, ni muchísimo menos. Pero, cuidado, es un problema que la universidad ha tomado medidas y que ya están surtiendo efecto, ¿de acuerdo? Puesto que la caída de alumnos no ha sido tan estrepitosa como la que, en fin, en un principio parecía ser. Dicho esto, sí que vamos a tener en cuenta este dato y por eso proponemos medidas como la ampliación de la oferta académica, la fidelización de nuestros estudiantes y el abandono. Gracias. Bien, Victoria cerrará este ciclo de preguntas dedicado a los estudiantes. En relación con los estudiantes, comento de nuevo la pregunta, Victoria. Vale, muchas gracias. Yo no pensaba que nos fuéramos a liar un poquito en el tema de las cifras de matrícula, pero los que habéis asistido a nuestras reuniones o los habéis visto en la retransmisión, habéis visto este dato que efectivamente son datos oficiales. El de la matrícula de la UNED es de nuestro portal estadístico, el de en medio es la matrícula del resto de universidades no presenciales en el mismo periodo, 2013-2016. La tendencia yo creo que claramente es la opuesta. Porque la pregunta no era cuánto baja la matrícula, sino por qué se está produciendo ese descenso de matrícula. Yo creo que los estudiantes se van a la competencia a pesar de que tienen que hacer un esfuerzo económico mucho mayor, y coincido en que eso es un motivo de preocupación, porque no están encontrando en la UNED lo que necesitan. Yo creo que eso es la razón principal. Por lo tanto, lo que explica esa situación es que seguramente tenemos que ofrecerles mejor servicio del que les estamos ofreciendo ahora, y no ver eso es no afrontar un problema que tenemos delante. Mejor servicio en los cursos virtuales, mejores recursos. Los equipos docentes tienen que tener a su disposición un abanico de posibilidades para elegir recursos que se adecúen bien a sus necesidades, a las necesidades de cada materia, de cada asignatura. Una atención más distribuida, más escalable, que garantice que van a recibir la realimentación que necesitan en los cursos, mejoras en la evaluación, por supuesto la sustitución de la plataforma, de la que a lo mejor podemos hablar más adelante, y mejoras en los procedimientos de gestión, por ejemplo, en el procedimiento de matrícula, en el procedimiento de reconocimiento de créditos, que, como decimos medio en broma, medio en serio, una vez que el alumno ya ha conseguido matricularse en la UNED, deberíamos darle 2 STS de libre configuración, porque han demostrado que tienen un montón de las competencias que tenemos que evaluar en los grados. Yo creo que todas esas cosas son medidas que tenemos que tomar con urgencia para revertir esa situación del descenso. Gracias. Muchas gracias. La cuarta pregunta tiene que ver con los centros asociados. Corresponde abrir el turno de preguntas a Ricardo. Y la pregunta dice así: si sale elegido rector, ¿qué medidas pretende tomar para revitalizar los centros asociados? Bien. En mi propuesta está claro que los centros asociados hacemos una clara apuesta por lo que es nuestra gran fortaleza histórica, que es la enseñanza semipresencial a través de la red de centros asociados y red de centros en el exterior. Miren, yo creo que los centros asociados han cumplido una función que ha sido extraordinaria, que compete a la gestión y del conocimiento a través de las tutorías, y que por supuesto deben seguir teniéndola. Pero en ese proceso, en ese salto cualitativo, en ese nuevo proyecto que yo quiero liderar, creo que debemos ser ambiciosos y creo que debemos aportar más funcionalidades a los centros asociados. Fíjense, yo en mi alocución al principio decía que a mí el escenario donde me gustaría situar mi universidad es en aquel de las agendas europeas, la Agenda 2030, la Agenda 2020 para la modernización de las universidades. En este contexto, precisamente, podemos dotar a los centros asociados de nuevas funcionalidades.
contemplarlos como catalizadores de las transferencias de investigación y de las transferencias de conocimiento. ¿Quién mejor que los centros asociados, que están regidos en sus consorcios por los ayuntamientos, las diputaciones y las juntas, que son en definitiva los que saben los grandes proyectos y los grandes desafíos de las regiones? Aquí hay dos proyectos europeos, RIS3, Interreg y POP3, que apuntan a esa dirección y en la que nuestros centros asociados podrían tener un papel fundamental. Pero aún más, desde el punto de vista del estudiante, yo entiendo que los centros asociados podrían ser los lugares idóneos para impulsar dos cuestiones que a mí me parecen básicas: el emprendimiento y la empleabilidad. ¿Por qué no emplear gran parte de los espacios de los centros asociados para desarrollar temas de liderazgo, coworking, etcétera, etcétera, mecenazgo, etcétera, etcétera? Yo creo que en esa línea también los centros asociados tienen mucho que decir. Y, por supuesto, ¿quién mejor que los centros asociados, a través de sus COIES, una oficina en la que a mí me gustaría precisamente potenciar para dirigir hacia un tema fundamental que es la empleabilidad? Corresponde ahora el turno a Victoria. Muchas gracias. Bueno, yo ayer estuve en uno de los centros asociados y la verdad es que cada vez que los visitamos en esta campaña o en la anterior, la impresión que saco es que ellos son más conscientes, aún que nosotros, son los más conscientes de esa necesidad de revitalización. A propósito de las fuentes de financiación que se han ido mencionando aquí, mientras sigamos ofreciendo lo mismo, lo más probable es que el resultado de nuestras gestiones, sean vía contrato programa, sean transferencias, sea petición de financiación a las entidades locales, mientras sigamos ofreciendo lo mismo, nos van a dar lo que hemos obtenido hasta ahora. Mientras nuestra interlocución con las instituciones no se base en un cambio de modelo, en estoy ofreciendo unos servicios de más valor para la universidad y, por lo tanto, la financiación que se dedique la UNED no es un gasto, es una inversión, no va a cambiar la tendencia con la que nos llevamos encontrando ya muchísimos años. Propuestas para centros asociados, como las he adelantado en mis 5 minutos de exposición inicial, me he permitido esta contextualización previa. Un plan director para todos los centros que incluya no solo docencia, renovando el modelo de tutoría, porque hay que ir mucho más allá del modelo de tutoría presencial de dar una clase que tenemos ahora mismo. En aplicaciones para investigación, efectivamente, para transferencia y, sobre todo, ser conscientes de las posibilidades que tienen nuestros centros asociados, que han sido, por supuesto, una de las grandes fortalezas de la UNED, pero que se han puesto en una situación delicada, de peligro para la supervivencia de algunos, y de tal manera que en lugar de ser esa fortaleza se pueden estar convirtiendo en una debilidad. Utilizarlos para proyectar nuestra presencia en las instituciones y para afianzar nuestras actividades de internacionalización en colaboración con universidades internacionales en todos los centros donde tenemos presencia, para hacernos visibles en contextos, en ámbitos en los que hemos dejado de estar tan presentes y tan activos. Gracias. Cierra este turno de palabra dedicado a los centros asociados Encarnación Sarriá. Adelante. Ahora sí que me va a costar ajustarme a los 2 minutos. Vamos a ver, son muchos los aspectos, es decir, los centros asociados nos aportan mucho, nos aportan no solo servicios de acompañamiento al estudiante y a través de las tutorías, nos aportan presencia, nos aportan visibilidad. Si dependiéramos solamente de nuestro posicionamiento en Google y en los buscadores, posiblemente no tendríamos la matrícula que tenemos. Es la vida de dinamización cultural que hacen los centros asociados la que nos hace estar presentes. Pero para que esto funcione tenemos que cuidarlos. Uno de los principales elementos para cuidarlos es garantizarles las transferencias económicas que les corresponden de manera puntual para que puedan tener planificación económica y no pasen los apuros que han estado pasando durante estos últimos 5 años en los que no podían muchos de los centros ni siquiera pagar a los tutores a tiempo. Es decir, el primer paso es cuidarles, valorarles y cuidarles. Proporcionarles además apoyo, asesoramiento integral. Están en una situación especialmente complicada por la gestión de los consorcios, que les generan nuevas demandas y nuevas dificultades y necesitamos tener las estructuras que les permitan tener el asesoramiento y el apoyo para afrontar estas nuevas necesidades. Tenemos que fomentar la cooperación entre ellos. Dimos un gran paso con la creación de campus para garantizar tutor por alumno asignatura de manera universal, pero la cooperación puede ir mucho más allá.
Y para eso hace falta recuperar las reuniones donde haya modelos de buenas prácticas, donde puedan hablar con absoluta tranquilidad y transparencia entre ellos y para que podamos apoyar sus servicios. Tenemos que respaldarles también en su relación con los interlocutores. Exige una presencia constante de los responsables de la sede central en las reuniones de los consorcios y en la interlocución con los financiadores. De nuevo hablo de cuidar los centros asociados. De nuevo hablo de ello. Y, por supuesto, tenemos que utilizar los centros asociados para dar mayor énfasis al desarrollo territorial, que es parte de la aportación fundamental que hacen con su presencia y con nuestro servicio. Muchas gracias. Entramos en la quinta pregunta, referida a gestión y política de personal de PAS. Va a intervenir, en primer lugar, la candidata Victoria. La pregunta dice así: ¿por qué un jefe de sección de la Universidad Autónoma es mejor para gerente que cualquier jefe de sección de la UNED? Me parece que me va a sobrar eso de los 2 minutos. Un jefe de sección de la Universidad Autónoma no es mi propuesta para la gerencia de la UNED. Seguro que esta pregunta no iba exactamente dirigida a nosotros, pero me va a dar pie para contar lo que opinamos sobre los puestos unipersonales como el puesto de gerente, de la gerencia o el director del CTU. Cuando me preguntan ¿quién va a ser tu gerente?, yo digo el mejor. Lo que nosotros proponemos es abrir un concurso con un baremo ajustado que se alinee con nuestro proyecto para que se presenten las personas interesadas de dentro y de fuera y podamos valorar de forma transparente, como se hace en el mundo universitario, la adecuación de esa persona al perfil, a las tareas que se proponen, que son importantísimas. Por eso, tanto para la dirección del Centro de Tecnología como para la gerencia, lo que proponemos es un concurso transparente, abierto, con un baremo al que se presenten todos los candidatos para poder elegir el mejor. Y regalo minutos. Corresponde el turno ahora a la candidata Encarna. Adelante. Vamos a ver, cuando yo me planteé la decisión de presentarme, uno de los temas que más me preocupaba era la gerencia, porque estamos en una situación especialmente complicada en la situación de la estructura administrativa de la universidad. Tenemos una situación en la que se acordó un marco organizativo con mucho disenso, que ha generado mucho desconcierto, y en la que además ha habido una situación, bueno, pues de abandono por la marcha del rector y detrás de él el gerente, y tenemos temas urgentes que afrontar, porque además ha sido un entorno en el que más ha sufrido las restricciones desde el 2012. Y ya tienen una situación de auténtico, no solo de disminución de efectivos, sino de bloqueo durante 6 años de todas las posibilidades de desarrollo profesional. Me parecía un tema urgentísimo, y una de las cosas primeras que me planteé fue el perfil del gerente o la gerente que podría venir a la UNED a acompañar en este reto. Y yo lo que sí tenía claro era el perfil, claramente. Quiero a alguien del ámbito de la universidad, que si conoce la UNED, que es singular dentro de las universidades públicas, mejor. Por supuesto, competente y resolutivo, una persona competente y resolutiva. Una persona que, si además de conocer la UNED ha tenido experiencias externas de otras universidades, tendrá algo más que aportar. Y si en esas universidades ha afrontado procesos como los que tenemos que hacer aquí ahora, traerá esa ganancia de experiencia, y que estuviera en el tramo ascendente de su carrera, en un momento de su carrera ascendente. Y hay una persona que cumple esa condición y que yo claramente he transmitido por transparencia cuando me he reunido con el personal de Administración y Servicios, que es una persona que es uno de los nuestros de la UNED, pero que está en este momento en Comisión de Servicios en la Universidad Autónoma. Es simplemente adecuación a un perfil que tengo claro, que considero que es lo positivo para la gerencia de esta universidad y que he comunicado de manera absolutamente transparente a los compañeros del personal de Administración y Servicio, sencillamente. Muchas gracias. Entramos en el último turno. Perdón. Perdón. Siempre me equivoco. Es para dar ánimo al debate. Sí, el turno de palabra corresponde ahora a Ricardo. Perdón. Gracias. Insisto, voy a ser breve, ¿eh? O sea, que a mí tampoco me compete la pregunta como tal, porque no llevo esa propuesta en mi proyecto.
Yo voy un poco más en la línea, además lo he dicho públicamente, para mí la figura del gerente es una gerencia, siempre he dicho, es la sala de máquinas de la universidad, es una figura absolutamente capital para muchas cosas y yo creo que en ese sentido mi propuesta, yo lo he comentado, es meridianamente clara. Diseñaremos cuáles son los requisitos, las funciones y los rasgos que debe cumplir un buen gerente, una buena gerente, ¿de acuerdo? Los diseñaremos, sacaremos un concurso público en el que van a poder competir pues, gente de dentro y gente de fuera. Y vamos a elegir a la persona que esté precisamente con las mejores capacidades y el mejor conocimiento para poder desarrollar y abordar los grandes proyectos que tenemos que afrontar. Uno de ellos, la RPT, etcétera, etcétera. Es decir, una nueva distribución de proyectos que debe ser en buena medida un fiel reflejo de los procesos que definen el nuevo proyecto de universidad. Es así como se hará y ese es mi compromiso. Muchas gracias. 1:10. ¿Ha terminado ya? No ha consumido el tiempo tampoco. Gracias. Ahora sí va la sexta pregunta, la que cierra este turno de preguntas. Y, en primer lugar, lo comentará la candidata Encarnación Sarriá. Y la pregunta es sencilla. Si sale elegida rectora, ¿cuál sería su política de profesorado? ¿Ya? ¿Sí? Empezamos. Perdón. Vamos a ver, la política de profesorado. Yo creo que la política de profesorado fundamentalmente tiene que ser proactiva. Es decir, no podemos de nuevo estar la rastra de los acontecimientos. Hay que hacer un estudio, un análisis de la plantilla que consideramos adecuada en función de las apuestas, los objetivos de la universidad. Entonces, el primer elemento es una política de profesorado proactiva y verdadera política de profesorado. Dentro de la política de profesorado entiendo que hay que atender muchos frentes y que es perfectamente compatible atender todos esos frentes. Hablamos de la necesidad de consolidación, de dar la oportunidad de contratos permanentes, aquellos contratos van terminando. Hablamos de la legítima aspiración y el derecho y también atendible de promoción, es decir, dar oportunidades de promoción dentro, pero hablamos también de la necesidad de rejuvenecimiento de la plantilla, de la incorporación de nuevos profesores, incorporando figuras diversas, figuras que puedan apoyar a la docencia, figuras que estén en proceso de formación, figuras de profesores asociados que hacen también un importante papel en esta universidad, aproximando el conocimiento del ámbito profesional a las enseñanzas, incorporando toda una serie de figuras y, a partir de ahí, diseñando, digamos, los procesos de análisis también de los tipos de títulos que tenemos, que queremos abordar, qué necesidades tenemos, cuáles son los recursos existentes y, por lo tanto, cuál puede ser la política que tengamos que hacer en la incorporación de profesorado. Y yo creo que con esto he resumido básicamente las líneas fundamentales. Muchas gracias. Ay, perdón, voy a aprovechar los 30 segundos. ¿Sí? Sí, sí. Aprovechando que me ha quedado, que no quería desligarme, quiero dejar claro en términos con gerencia que todos somos conscientes de que el procedimiento formal es un concurso público, siempre es un concurso público. Lo que pasa es que todos sabemos también que el concurso público de gerencia deja un margen de discrecionalidad muy importante. Por supuesto, yo haré concurso público, pero haré uso del margen de discrecionalidad en función de los criterios de decisión de lo que considera mejor para esta universidad. Termina el tiempo ya, Encarna. Gracias. El siguiente turno corresponde a Ricardo. Gracias. Bueno, yo he sido el responsable de la política de profesorado desde el 2016 hasta el 2018 y sí que es cierto que en el 2016 teníamos una situación compleja, muy compleja, debido a la puesta en marcha del Real Decreto del 2012 que llegó a estrangular cualquier tipo de contratación en la universidad. Aún así, yo creo que se han hecho políticas proactivas de tal forma, yo particularmente me siento orgulloso, de tal forma que hemos podido revertir toda una situación. El escenario ahora es radicalmente diferente, puesto que hemos cumplido con los profesores ayudantes doctores, con las legítimas aspiraciones de titulares y catedráticos y además hemos podido tímidamente, pero con paso firme, rejuvenecer las plantillas. Insisto,
nada más lejos de ser complacientes con estos resultados, debemos ser mucho más ambiciosos, porque aún queda mucho por hacer. Fíjense, yo publiqué los datos de plantilla del 2011 al 2021 y había datos realmente escalofriantes. El índice de jubilación de muchas facultades era de un 30%, por no decir la edad media de los profesores ayudantes, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos lleva a iniciar políticas a la vera de la oferta pública de empleo que vamos a obtener y de las negociaciones que estamos obteniendo en términos de personal no permanente. Debemos acometer 3 acciones básicas. Una, que es el rejuvenecimiento de la plantilla. 2, la retención de talento, de nuestro talento. Y aquí hacemos mía o hacemos nuestra esa iniciativa de la CRUE de extender la acreditación I3 a otras figuras de excelencia. Y 4, captar talento de fuera. Pero además, sobre todo, debemos ser proactivos, como lo hemos sido, en la cofinanciación de todas las becas Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, porque allí tenemos también una posibilidad de crecimiento nada desdeñable. Y evidentemente, todo esto, para hacer política de profesorado, tiene que ir en estrecha relación con los objetivos y las estrategias de la universidad. Es decir, si yo apuesto porque el objetivo debe ser la puesta en... tiempo. Gracias. Lo siento, hay que ceñirse. Bien, cerramos este apartado de preguntas con la intervención de Victoria. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo me alegro de que la pregunta dedicada al PDI sea así de general, porque me permite abordar un tema que me parece interesantísimo. En estos últimos 5 años hemos perdido 184 profesores. A pesar de que en los últimos tiempos hemos tenido una tasa de reposición superior al 100%. Yo creo que esa es una política de profesorado que requiere mejoras. Con todo mi cariño y respeto hacia mi compañero, el profesor Ricardo Mayral, porque no hemos repuesto, hemos fundamentalmente promocionado en una proporción muchísimo más alta de la de incorporación de nuevo profesorado. Yo creo y defiendo que se puede llevar adelante una política de profesorado equilibrada. Y ese es mi compromiso, que atienda por una parte a la voluntad de promoción del profesorado, porque eso, igual que la voluntad de promoción del PAS, es un componente esencial para mantener la ilusión por seguir en esta universidad y en esta profesión. Pero además hay que atender con una visión global y desde arriba a que podamos garantizar que continuaremos prestando nuestros servicios de docencia en todo y de investigación, pero de docencia en todos los grados, no solo en las titulaciones más numerosas, sino también en las titulaciones pequeñas, porque la calidad de los servicios que la UNED presta a la sociedad no se basan solo en el número, se basan también en la diversidad de nuestra oferta formativa. Y garantizar que los departamentos pequeños, las titulaciones con una demanda que en el conjunto de números de la UNED pueda parecer pequeñas, pero como servicio a la sociedad son muy importantes porque reunimos a la mayor parte de los interesados en esas áreas de conocimiento que tienen una presencia en las universidades tradicionales mucho menor, es parte de nuestro compromiso con la sociedad. Por lo tanto, creo en el equilibrio en la política de profesorado. Muchas gracias. Entramos ya en el tercer apartado y último, el que cerrará este debate, en el que cada aspirante al rectorado de la UNED contará de nuevo con 5 minutos, como al comienzo, para exponer sus propuestas, sus ideas acerca de nuestra universidad. Comienza el turno de palabra Ricardo Mayral. Adelante. Muchas gracias. Vivimos momentos decisivos, apasionantes, plagados de desafíos con cambios de carácter académico e investigador que nos demandan iniciativas innovadoras y grandes esfuerzos. Grandes esfuerzos para afrontar la reforma educativa, grandes esfuerzos para afrontar los renovados objetivos de I+D+I, de calidad y de transferencia. Grandes esfuerzos para afrontar la necesaria financiación que tiene y necesita la universidad. Sin, lógicamente, así como la apuesta insoslayable por reforzar nuestra presencia internacional y renovar nuestra oferta académica. También son tiempos en los que, es preciso reconocerlo, no faltan los competidores, que nos deben servir de acicate para invertir más entusiasmo, aún si cabe, en nuestro trabajo. Es necesario estar a la altura del momento histórico, y aún más, lo vamos a estar.
Para ello se requiere saber combinar varios factores: talento, convicción, ilusión, competencia y capacidad de trabajo en equipo. Fíjense, 5 virtudes que han estado presentes en buena medida en la comunidad UNED que ha dado muestras inequívocas de saber afrontar los desafíos y además de saberlos superar con solvencia y rigor. Porque, en efecto, somos una universidad capaz de apostar por el futuro. Soy un convencido entusiasta del valor diferencial de la UNED, que la hace única, y mantengo una fe firme, racional y sólida, que jamás ha flaqueado en las posibilidades de desarrollar el mejor potencial. Represento un nuevo proyecto que refleja un nuevo impulso. Es un proyecto moderno y vanguardista, con nuevas ideas, con una profunda vocación internacional, que se propone aprovechar las grandes oportunidades y los grandes retos de la revolución digital y de la innovación, que se propone aspirar a lograr una financiación estable para modernizar nuestras instalaciones y, sobre todo, para llevar e impulsar planes decididamente estratégicos. Y es un proyecto que apuesta decididamente por la modernización de nuestros centros asociados. En definitiva, es un proyecto que nos ha de permitir estar preparados para afrontar para los profundos cambios que experimentará la educación a corto y medio plazo. Todo ello, y esto es importante señalarlo, sin perder de vista nuestra gran fortaleza histórica, que es nuestro carácter semipresencial, a través de una red de centros asociados y red de centros en el exterior que, como ya he dicho, podemos y tenemos que potenciar. Por consiguiente, es claro mi compromiso con el cambio y la modernidad, con paso firme y decidido. En el camino que os esbozo, todos sois imprescindibles. Personal docente e investigador, personal de administración y servicios, profesores tutores, personal de los centros asociados y centros en el exterior. Todos somos necesarios para prestar el mejor servicio a nuestros estudiantes, a los que nos debemos y que, como me habréis oído en algún otro acto, representan los valores más importantes de la sociedad: el esfuerzo, la perseverancia, a menudo el sacrificio y, sobre todo, en mi opinión, el más importante, la búsqueda del saber como motor transformador para la creación de un mejor futuro. Nuestro programa quiere conseguir para nuestra comunidad lo que pretende alcanzar todo ser humano: la estabilidad y la seguridad en el trabajo, la posibilidad de promoción atendiendo a nuestras legítimas aspiraciones y el tener la satisfacción del deber cumplido. Y no olvidemos que la trascendencia de nuestra labor es grande, pues apostamos por un mejor servicio, por una educación pública con calidad académica, investigadora y de transferencias demostradas. Miren, en todos los años que he trabajado en y para esta universidad, he desarrollado un sentimiento que es difícil expresar en palabras, pero que estoy seguro que muchos de vosotros vais a reconocer de inmediato. Es el sentimiento de ser UNED, de pertenecer a una gran comunidad científica, de identificarte con ella, de amarla, de quererla, de trabajar por y para ella. Y este sentimiento, que es la constante de una vida laboral, es el que me gustaría acrecentar y enriquecer en todos vosotros a través del proyecto que presentamos, ayudándoos a seguir confiando en la UNED, sabiendo que somos la mayor universidad del país, una universidad social y libre, pero independiente y crítica, pluralista y profesional, pero también una institución humana, cercana y abierta. El proyecto que presento es un proyecto conjunto y abarcador de y para todo el personal universitario. Y estoy seguro, y me atrevo, por ello te pido tu voto para las ideas y las normas que lo integran. Si todos permanecemos unidos... Perdón. Lo siento. Gracias, profesor Mayral. Tiene el turno de palabra ahora, otros 5 minutos. Recuerdo, Victoria. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Yo empezaría diciendo que en estos principios generales, por supuesto que suscribo todas las palabras del profesor Mayral. Evidentemente, y creo que los 3 candidatos sentimos que esa es nuestra voluntad y que por eso estamos aquí. Eso es evidente. Por eso yo voy a ir en estos minutos finales retomando algunas propuestas o temas concretos que pueden no haber quedado suficientemente abordados en la presentación y en el turno de preguntas, y voy a ir contrastando cuál es nuestra situación actual con el resultado de las medidas que proponemos aplicar en los 6 meses de mandato, por concretar un poco, además de estos principios básicos que compartimos.
decía que nuestro problema empezó con una implantación inadecuada del espacio europeo, y prueba de esa implantación inadecuada es la importancia que se ha dado a la clase magistral grabada. En un primer momento se confió a los tutores la creación de ese recurso educativo con una decisión que yo creo que fue anómala. En el último año se ha continuado avanzando por esa vía de los vídeos grabados en el plan de renovación metodológica. Nosotros, en los 6 primeros meses, lo que proponemos es que se cree el centro de producción de recursos y actividades digitales que apoye a los profesores, ofreciéndoles un abanico de posibilidades entre las cuales cada equipo docente elegirá los que mejor se adecúen a las necesidades de su asignatura y de su materia. Y además nos comprometemos a tomar la decisión del cambio de plataforma no en 6, en 3, aunque la implantación tenga que ser gradual, para conseguir un entorno de aprendizaje más rico, más centrado en los estudiantes, donde podamos tener nuevas posibilidades de personalizar el aprendizaje y hacerlo mucho más activo. Hablaba yo de metodologías no escalables, he mencionado la escalabilidad como uno de los requisitos básicos de nuestro modelo de docencia. Un ejemplo claro de esas metodologías no escalables se dan las asignaturas de TFG y TFM, que contribuyen de forma importante a la sobrecarga de docencia y de tareas administrativas que tenemos en las facultades y escuelas. Propongo un incremento en el apoyo en el proceso de tutorización, después de haber aclarado las funciones de la conexión de los profesores tutores con los equipos docentes, y automatizar procesos mecánicos como los del control antiplagio o la corrección formal de los textos. La caída de matrícula, pues proponemos, ya hemos mencionado las causas. ¿Qué medida? Un plan de acción global en 6 meses que implique al PAS de centros, al PAS de la sede central, a los profesores y a los profesores tutores. Nuevos planes de estudios puestos en marcha a coste cero con una plantilla cada vez más reducida. La política de profesorado equilibrada, sobre la que no me voy a extender porque ya la hemos mencionado. Nuestros procedimientos de gestión administrativa son cada vez más complejos, cada vez se acercan más a los procedimientos de la Administración General del Estado y se alejan de la función de una universidad. Ahí, ¿qué es lo que proponemos? Aprovechar para cualquier oportunidad para mejorar nuestra presencia en las instituciones, en los medios de comunicación, en la sociedad. Hay un elemento que no ha salido en el debate que a mí me parece importante mencionar, y es el hecho de que nuestros presupuestos se tienen que incorporar desde hace un año a los presupuestos generales del Estado, en forma estimativa, pero ahí tienen que estar. Esto fue una medida que la universidad asumió, el rector la presentó en su punto de informe en Consejo de Gobierno, no hubo el menor debate ni discusión al respecto. Bueno, cierro el paréntesis sobre cómo se difundió esa noticia, y lo que digo es que podemos aprovechar esa circunstancia que nos ha venido impuesta una vez más para que cada año pidamos, y ese es mi compromiso como rectora, una comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar nuestra universidad, para explicar nuestro modelo y para defender nuestra autonomía universitaria. Yo quiero terminar mi turno de intervención agradeciéndoles a todos, por supuesto, la sensatez de las preguntas y la oportunidad de todas las preguntas que se han ido planteando. Seguro que en la urna quedan muchas más. Y para proponer a mis compañeros candidatos que, sea cual sea el resultado de la primera vuelta, repitamos la oportunidad de volvernos a encontrar en un debate en segunda vuelta, si la hay, que es probable. Y en todo caso, mi compromiso personal es que como rectora de la UNED haré todo lo posible para que estos momentos de intercambio, de participación, de comunicación entre todos nosotros no sean solo el resultado de un momento de campaña electoral, sino que sean una dinámica habitual en nuestra universidad, porque tenemos mucho talento y mucho talento distribuido en muchas cabezas. Es importante que nos escuchemos, que hablemos, que participemos y que todo se haga de una forma... Gracias, Victoria. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues termina el debate. En el turno de la palabra, 5 minutos, recuerdo, Encarnación Sarriá. Adelante. Gracias, Miguel. Bueno, como hemos visto en este debate, hay mucha tarea por hacer. Estamos en un momento crítico y la UNED tiene problemas que afrontar. Hemos hablado de necesidades de mejora, de cambio. Yo quiero, ante todo, aprovechar este primer minuto para
pedir disculpas porque si en una campaña electoral, al hablar de mejora, puede dar la impresión de que hay una falta de reconocimiento al trabajo serio que se está haciendo. Y no lo es simplemente siempre hay un margen de la mejora y entiendo que en este momento es parte de nuestra obligación mirar hacia ese margen y impulsar la universidad a avanzar en él. Pero, por supuesto, mi más sincero reconocimiento al trabajo tan serio que se hace en esta universidad por parte de todo el personal y todos los colectivos, cada uno en su papel. Vaya esto por delante. Entiendo que una de las tareas fundamentales que tiene que hacer el equipo de gobierno es analizar la situación, mirar de frente los problemas y tomar las medidas. Análisis que no se pueden eternizar, es decir, análisis que deben ser serios, pero no podemos tirarnos, como hemos vivido en otros momentos anteriores, 5 años en proceso de análisis y al final ni siquiera se han tomado decisiones sobre qué plataforma es la que necesitamos, qué elementos de cambio tenemos que hacer. Análisis que tienen que ser ágiles de diagnóstico para toma de decisiones. Es imprescindible en estos momentos que la UNED pueda contar con un liderazgo claro, con un estilo de gobernanza que no solamente debe ser eficaz, transparente y participativo, sino especialmente dinámico y proactivo, porque necesitamos avanzar y avanzar rápido. Necesitamos un plan de trabajo con actitud abierta e innovadora, pero sobre criterios sólidos de conocimiento profundo de la universidad y que preserve al mismo tiempo que cambiamos los pilares fundamentales que nos dan seguridad. El rigor en nuestros títulos, el rigor que acreditan nuestros títulos y los elementos diferenciales de nuestro potencial por la estructura territorial de centros asociados. Yo quiero simplemente en estos últimos minutos transmitiros que yo estoy dispuesta, yo estoy decidida, dispuesta a afrontar este reto, dispuesta a asumir esta responsabilidad, que me presento con la tranquilidad de que si resulto elegida podré rodearme del mejor equipo. No tengo deudas, hipotecas ni componendas que resolver. Podré rodearme de un equipo exclusivamente por razones de cualificación, competencia, responsabilidad y motivación, lo que me garantizará también una idea de que va a trabajar como equipo, que es donde tiene que empezar la labor de equipo, siendo todos corresponsables de todo lo que ocurre en esta universidad y que se traslade ese espíritu de trabajo en equipo y colaborativo a todos los niveles y las capas que tenemos que intervenir y todos los servicios. Yo estoy dispuesta y decidida a poner a disposición de esta universidad, que es lo único que pretendo con esta candidatura, ponerme a vuestra disposición todo mi conocimiento de la UNED, mi larga experiencia como profesora y en gestión universitaria, que me ha permitido conocerla desde muchos ámbitos, y, por supuesto, toda mi capacidad, mi energía y mi determinación para impulsar la UNED, para impulsar esta nuestra universidad hacia una situación de presente mucho más motivador, esperanzador, que nos permita sentar las bases para un futuro mucho más sólido. Cuento con vosotros. Cuento con vosotros en un momento crítico como es el de ahora, en el que tenéis que tomar la decisión de quién creéis que debe liderar esta nueva etapa de la universidad. Y, por supuesto, si resulto elegida, cuento con vosotros después, que es todavía más importante, que es cuando tendremos que afrontar las tareas. Porque yo creo en esta comunidad, creo en el enorme potencial de esta universidad y estoy absolutamente convencida de que con un buen equipo de gobierno, con una buena dirección, con un trabajo de cooperación y comunicación interna real, con la colaboración de todos, aunando voluntades, lo lograremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, termina aquí el tiempo establecido para el debate. Gracias, profesora Encarnación Sarriá, profesor Ricardo Mayral, profesora Victoria Marrero, por participar en este debate y presentar sus propuestas aquí. 3 valientes, 3 profesores, profesoras y profesor esforzados que dan un paso adelante para llevar el timón de la UNED en los próximos años, que no es tarea fácil. Creo entender, vamos. Un encuentro, un debate de ideas desde la reflexión, la serenidad, en el que sin duda sale reforzada la propia universidad. También quiero agradecer, como no, la asistencia de todas las compañeras y compañeros que han asistido a esta sala y que han seguido con interés y respeto este debate, y a todos aquellos que lo han hecho a través de canal.uned.es. Quiero recordar que desde el día 8 hasta el 14 de noviembre tenemos una cita con la UNED, con nuestra universidad,
y votar y participar es nuestra mejor respuesta. No me queda nada más que añadir, sino decir que hasta pronto o hasta más tarde, ya veremos. Hasta luego y muchas gracias a todos.